Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero continuar con la segunda parte del tema, la lucha contra las tinieblas. Y esto lo voy a hacer como siempre he predicado y enseñado, totalmente apegado a las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca del reino de las tinieblas, acerca de Satanás y los demonios? Bueno, la Biblia nos enseña primero que Satanás y los ángeles caídos son seres espirituales con personalidad propia, con personalidad definida, que no son, como dijo Anton LaVey, una idea del mal o una influencia del mal. Tampoco es el producto de la imaginación de personas con mente débil o de ignorantes. Es una persona. Jesús lo resistió en el monte de la tentación. Él no se enfrentó a una idea ni a una influencia, sino a un ángel caído. Y también Jesús echó fuera demonios de los cuerpos de las personas por donde quiera que él iba a predicar. Segundo, nos enseña que Satanás y los ángeles son seres creados por Dios y ellos no tienen rango de divinos. Tercero, los ángeles son seres espirituales. Hebreos 1:14 dice que son espíritus ministradores, ya sea del bien o del mal, dependiendo de qué lado estén operando. Si son ángeles caídos, están de parte de Satanás, y si son ángeles del Señor, ángeles fieles, estarán operando en el reino de la luz. Cuarto, los ángeles, ya sean caídos o fieles a Dios, tienen poder y un nivel de inteligencia superior al de los hombres. Quinto, los ángeles, aunque son seres poderosos, no pueden estar en varios lugares al mismo tiempo porque no son omnipresentes. Esto es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Sexto, que Satanás y sus ángeles son seres rebeldes dentro del reino de Dios y por eso ellos no pueden hacer nada por su propia cuenta, sino que hacen solo lo que Dios les permite hacer. Séptimo, que Satanás y el resto de ángeles caídos fueron creados inicialmente como seres espirituales buenos, santos, puros, sujetos a su Creador. Pero cuando el pecado entró en el corazón de Lucifer, este sedujo a la tercera parte de los ángeles y los arrastró en su rebelión contra Dios, y él, juntamente con sus ángeles seducidos, fueron expulsados del cielo. Octavo, la Biblia le otorga a Satanás varios nombres, pero todos ellos revelan el carácter destructor de las almas de los hombres y su oposición al reino de Dios en la tierra. Noveno, que Satanás es un maestro del engaño y experto en artimañas, en artilugios, que utiliza para realizar su plan de oposición al reino de Dios, a la predicación del Evangelio de Jesucristo y para destruir al pueblo del Señor. En estos tiempos del fin que estamos viviendo, ha crecido el número de personalidades que niegan la existencia y la personalidad de Satanás y de los demonios y lo relegan a una simple e inofensiva representación del mal. Yo leí hace poco un encabezado en El Confidencial que decía: no, Satanás no es tan malo como lo han pintado ni siquiera en la Biblia. Parece ser que este personaje que escribió esto no ha leído Juan 8:44, donde Jesús dijo que Satanás es homicida desde el principio y padre de toda mentira. Pero la Biblia, que es la fuente de la verdad absoluta, nos enseña que Satanás es un ser real, personal, y que fue dotado con gran poder. En Apocalipsis 13:2 dice: y el dragón, Satanás, le dio su poder al anticristo, su trono y grande autoridad. Cuando se desconoce o se niega la realidad espiritual de Satanás, se está dando
un peligroso paso hacia el desconocimiento de toda la realidad espiritual, y esto conduce indefectiblemente al ateísmo. Es necesario que les hable de Satanás, de los demonios y de los ángeles creados por Dios. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Esto nos enseña que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Esto incluye a los ángeles, los cuales son también creación de Dios. Y si los ángeles son seres creados por Dios, entonces entendemos que ellos no son divinos, sino que tuvieron un principio, fueron creados. Acerca de la creación de los ángeles, el tiempo exacto en realidad no está muy claro en la palabra, y esto se conoce como la dispensación prístina. Esto es un tema exegético que poca gente habla de esto. Yo creo que yo hablé una vez de eso en mi canal de YouTube. Según lo que dice Job 38, 4 y 7, dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esto da a entender que los ángeles fueron creados antes de las demás cosas, es decir, antes de la creación de los cielos y de la tierra. La única información segura es que los ángeles fueron creados antes del séptimo día. Esto es lo que se puede deducir de pasajes como Génesis 2:1, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es necesario que hablemos de la naturaleza de los ángeles. Los ángeles tienen limitaciones de tiempo y espacio, y ellos se desplazan de un sitio a otro a velocidades sobrenaturales. Y en la Biblia encontramos el testimonio de algunas personas que pudieron verlos. Pero quiero aclarar que la Biblia nos presenta a los ángeles como seres puramente espirituales, o sea, pneumata en griego, y no les atribuye ninguna clase de cuerpo físico. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Los demonios tienen que meterse en personas, en cosas e incluso en objetos, porque ellos no tienen cuerpos definidos. Lucas 8:2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Hechos 19:12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Efesios 6:12, ahí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres naturales, sino contra espíritus malignos. Y como les dije en Hebreos 1:14, que son espíritus ministradores, son invisibles
inmortales, no se casan. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Ellos tienen capacidad de estar en muchos espacios pequeños. Lucas 8:30 dice, y les preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él les dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado en él. Mateo 12:45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Algunos pasajes de las Escrituras hablan de la apariencia física de algunos ángeles, como se señala en Apocalipsis y en Ezequiel, y en donde parece haber una contradicción bíblica cuando dice que ellos no tienen un cuerpo, pero es cuerpo físico. En el caso de los demonios, ellos no tienen un cuerpo definido, por eso buscan, como les dije, cuerpos en donde entrar y poder actuar a través de ellos y usarlos como instrumentos, como marionetas del mal. Recuerden que la norma de interpretación dice que los pasajes claros deben interpretar a los oscuros y no a la inversa. Ya hemos visto que la Biblia claramente enseña la no corporeidad de los ángeles y los demonios. Salmo 104, versículo 4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ángeles. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esta doctrina escritural, universalmente recibida en la Iglesia, se opone primero a la teoría de que eran emanaciones efímeras de la deidad, segundo a la teoría gnóstica de que eran emanaciones permanentes o eones, y tercero a la postura racionalista que les niega ninguna existencia real. También debemos entender sobre las capacidades racionales de los ángeles, pues en esto son superiores a los hombres. Las siguientes citas bíblicas nos enseñan claramente que los ángeles son seres inteligentes, es decir, que tienen una capacidad racional. Segunda de Samuel 14:20 dice, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Y en segunda de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. De la misma forma que su conocimiento es superior al de los hombres, su poder es muy grande, tanto sobre la mente como en la materia. Los títulos que la Biblia les da describen su gran poder. Quiero que hablemos de los principados, potestades, demonios y gobernadores. Segunda de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y escuche bien, querido hermano, pero por grande que pueda ser su poder, sin embargo, está sujeto a todas las limitaciones propias de las criaturas. Los ángeles y los demonios, por tanto, no pueden crear, no pueden cambiar sustancia, no pueden alterar las leyes de la naturaleza, no pueden ejecutar milagros, no pueden actuar sin medios y no pueden escudriñar el corazón, por cuanto estos son atributos
que solo pertenecen a Dios. Por ello, el poder de los ángeles es, primero, dependiente y derivado. Segundo, tienen que ser ejercitados en conformidad a las leyes del mundo material o espiritual. Tercero, su intervención no es optativa, sino permitida u ordenada por Dios y según su voluntad. Y por lo que al mundo externo concierne, parece que es solo ocasional y excepcional. No debemos considerar a los ángeles, tampoco a los demonios, como interpuestos entre nosotros y Dios, ni atribuirles a ellos los efectos que la Biblia en todo lugar atribuye a la acción providencial de Dios. Más adelante les hablaré de cómo las Escrituras nos muestra a los ángeles y también a los demonios al servicio de la voluntad soberana de Dios. Mire, moralmente hablando, los ángeles son responsables de sus acciones ante el Creador. La Biblia habla de los ángeles santos y de los ángeles pecadores, los ángeles caídos. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Hechos 10:22 dice: Cornelio, el centurión, ha recibido instrucción de un santo ángel de Dios. Apocalipsis 14:10 dice: será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Primera de Juan 3:8-10 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, óigame bien, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los ángeles buenos retuvieron su dignidad, son inmortales y han sido asegurados en su santa posición de manera que no pueden pecar. Lucas 20:35 y 36 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque esto habla de los que mueren santos, los que mueren en plena comunión con Dios, no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles, lo acaba de decir la palabra, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ningún ángel es resucitado. Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pecado y caída de Satanás con los otros ángeles, ¿cómo fue? Bueno, con respecto a Satanás, antes de haberse rebelado contra Dios, la Biblia no entra en detalles sobre la persona de este ángel precioso, pero algunos pasajes bíblicos nos dan luz al respecto. Ezequiel 28:13-19 es una palabra profética del Señor pronunciada por el profeta después de la caída del rey de Tiro. Sin embargo, una gran parte de exégetas bíblicos y estudiosos de la palabra de Dios han visto detrás de estas palabras la descripción de alguien más fuerte que el rey de Tiro, y este es Satanás. Y no voy a entrar en detalle con respecto a cada uno de cada una de las partes de estos versículos, pero puedo afirmar que si la interpretación de estos pasajes es correcta y de acuerdo a la enseñanza
de otras partes de la Escritura, Satanás fue originalmente uno de los más poderosos príncipes del mundo angelical. Las palabras de esta lamentación dan la impresión de que se refiere a un ser mayor que el rey de Tiro, y aunque su nombre no se ha mencionado, evidentemente se está refiriendo a Satanás, el objeto de la profecía. Isaías 14:12 y Lucas 10:18 pueden leerlo. Lucas 10:18 dice: y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Está hablando también de cuando Satanás fue expulsado del cielo, y dice la Biblia en Apocalipsis 12 que cuando él sea arrojado del cielo, dice que descenderá a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y hay de los moradores de la tierra y del mar. No se queda en esta tierra, no se queda en el rapto, porque va a llorar lágrimas de sangre. Entonces, estos ángeles en un principio eran todos obedientes a la voz de su creador, pero algunos fueron creados por Dios en una posición mutable, es decir, que podían algún día abandonar su morada celestial y apartarse de la guía divina. Los otros ángeles fueron creados en una posición estable y segura, así como la posición que tiene el creyente nacido de nuevo en Cristo. Nada podrá apartarlo del amor de Dios. La Biblia también nos enseña que algunos ángeles dirigidos por Satanás, quien en el principio era un ángel bueno, se rebelaron contra Dios y, óigame bien, y cayeron del estado en que fueron creados. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El pecado especial de estos ángeles es un misterio, pero se ha llegado a pensar, basado en algunos pasajes bíblicos, que el pecado consistió en exaltarse en contra de Dios y en aspirar a la suprema autoridad. Y esa es la posición que yo firmemente mantengo. Isaías 14:11 al 15, primera de Timoteo 3:6, Isaías 14, versículo 11 al 15. Incluso dice, Isaías 14:11 al 15, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortados fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Primera de Timoteo 3:6, Pablo le dice a Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo se condenó porque se envaneció y quiso ser igual a Dios. Y ese principio, esta naturaleza satánica, está en mucha gente que se han envanecido, se creen los pequeños cristos, los pequeños dioses, los portadores de la verdad absoluta. Y entonces algunos piensan, basándose en Génesis 6:1 al 4, que estos ángeles cayeron a causa de un apetito carnal que les condujo a abandonar su estado espiritual y tomar forma humana para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de cuya relación nacieron los gigantes mencionados en la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Pero esta interpretación fue desechada a finales de la Edad Media a causa
de la enseñanza de Jesús sobre la incapacidad de los ángeles para casarse y para reproducirse. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la Biblia se habla de estos ángeles como seres con mucho poder, pero también nos habla de espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y de malicias espirituales que operan en las regiones celestiales. Veamos esos pasajes bíblicos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios. Y Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es llamado como el acusador, el opositor de Dios, esa es la palabra diabolos. Primera de Crónica 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e hizo que David hiciese censo de Israel. Capítulo 1, versículos 6 al 12, Zacarías 3, 1 al 2, Apocalipsis 12:10, habla de cómo Satanás en verdad es un opositor de los propósitos de Dios. Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El nombre de Satanás lo señala como el adversario, no principalmente del hombre, sino de Dios. También es designado como el maligno, el príncipe de la potestad del aire, Belcebú, Belial, el tentador, la serpiente antigua, el dragón, diablo y Satanás. Satanás atacó a Adán como la corona de la creación de Dios e intenta aún destruir la creación por la cual a él se le llama Apolión, que significa destructor, Apocalipsis 9:11. En la Biblia se le presenta como el originador del pecado, Génesis 3, 1 y 4, Juan 8:44, segunda de Corintios 11:3 y primera de Juan 3:8. Él es el jefe supremo de los ángeles caídos, Mateo capítulo 25, versículo 41 y Mateo 9:34, y sigue siendo el jefe de los ejércitos angelicales que arrastró con él en su caída, su rebelión contra Dios, y los emplea en hacer resistencia desesperada contra Cristo y contra su reino. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 9:34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Repetidamente también se le llama el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30 y segunda de Corintios 4:4. Es importante hacer notar que en estos pasajes no se denomina a Satanás como el Dios del mundo, lo cual tendrá implicaciones de autoridad de gran alcance, sino que se le llama Dios de este mundo, es decir, el Dios de aquellos que se identifican con el mundo que vive en oposición y en rebeldía a Dios. Mundo del cual Jesucristo dijo que no conoció a Dios, sino que lo rechazó a Él y a los creyentes. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él,
que sus obras son malas. Esa es la razón por la cual el mundo y los que están sujetos a las pasiones del mundo, los que tienen conexión con la placenta del mundo, no pueden tolerar la sana doctrina, no pueden tolerar la palabra de Dios y a la iglesia que verdaderamente es lámpara de Dios en la tierra, que es sal de la tierra y luz del mundo. Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo le aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto nos afirma que Satanás es el príncipe del mundo que vive en rebeldía contra Dios. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto no significa que él tenga el control del mundo, puesto que Dios es quien lo tiene y el Padre ha entregado toda autoridad a Cristo. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos, óigame, ángeles, autoridades y potestades. Y Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Pero esto sirve para dar más bien una idea de que Satanás tiene el control de este mundo malo. Me refiero al sistema, al mundo separado de Dios. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás no es divino, tiene gran poder, obviamente, pero no es omnipotente, no es omnipresente, ejerce gran influencia, pero esta está restringida por la autoridad soberana y suprema de Dios. Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Satanás está destinado, antes de ser arrojado al lago de fuego y azufre, está destinado a ser atado en el pozo del abismo. Eso está en Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A continuación les voy a presentar unos títulos que recibe Satanás en la Biblia con sus respectivas citas. Lo llama Abadón, Apocalipsis 9:11. Abadón es el lugar de destrucción, muerte, Seol, eso significa. Acusador, Apocalipsis 12:10, el que habla en contra, el que acusa. Adversario, Primera de Pedro 5:8, el que se opone a Dios y su reino. Ángel del abismo, Apocalipsis 9:11, príncipe satánico de las regiones oscuras, tenebrosas, de las tinieblas. Apolión, Apocalipsis 9:11, que significa yo destruyo, ese es Satanás. Asesino, Juan 8:44. Belzebú, Mateo 12:24, significa señor de las moscas, el señor de la casa, príncipe de los demonios. Belial, segunda de Corintios 4:4, significa perverso, malvado, desenfrenado, vil, una persona muy mala, eso significa. Diablo, Mateo 4:1, opositor de Dios. Acusador, adversario, Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4, gobernador de los incrédulos, Él es el que ciega el entendimiento a los incrédulos, gobernador de las tinieblas, Efesios 6:12, controla tiránicamente el mundo
de la ignorancia, del pecado y de la angustia. Malo, Mateo 13, 19, lo llama malvado. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, jefe de los espíritus que habitan en las regiones supremas mundanas, en la atmósfera, el segundo cielo. Príncipe de los demonios, Mateo 12:24, jefe de los malos espíritus. Príncipe de este mundo, Juan 14:30, que significa que el que gobierna por permiso divino el mundo caído. Él no hace eso a su expensa, es Dios que le permite todo eso. Satán, Lucas 10:18, que significa adversario de Dios, el acusador. Serpiente antigua, Apocalipsis 20:8, que es el antiguo opositor de Dios, y lo llama serpiente antigua, alusivo a la tentación del Edén. Él tomó a una serpiente, entró en ella y ahí comenzó la caída y la tragedia que hoy tenemos, por la que Cristo vino a morir para recuperar lo que había caído. La llama serpiente, Génesis 3:4. Esta contiende contra Dios y siembra el caos entre los hombres. Amados hermanos, este tema lo voy a continuar. Esperen la tercera parte de este tema, la lucha contra las tinieblas, porque es muy importante que lo entiendan, lo manejen perfectamente conforme a la Biblia, tengan una concepción clara, bíblica, escritural de este tema de la lucha espiritual, la guerra espiritual contra el diablo y sus demonios, hermanos, porque estamos en un tiempo donde hay mucha confusión, hay mucha gente por allí promoviendo ritos y fórmulas mágicas para la liberación. Entonces, yo quiero aportar mi granito de arena humildemente porque tengo un gran interés, primeramente en que el nombre de Dios sea engrandecido, exaltado, y que mis hermanos no sean engañados nunca. Ese es el corazón lleno de amor que tenía Pablo. Por eso él decía, hermanos, no quiero que ignoréis. Dios no quiere ignorantes, porque por la ignorancia es que se destruye el pueblo. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.